Dios, gracias, nos has salvado entre muchas personas del mundo, nos has llamado profesores para enseñar la palabra de Dios a los alumnos y compartir comunión con ellos. Te damos gracias. Esta última época está muy cerca tu venida. Ayúdanos a poder amar más al Señor y también imitar más al Señor y predicar el Evangelio del Señor en nuestra vida. En este momento que está muy cerca de la venida del Señor, ayúdanos a examinarnos para que podamos estar presentes ante el Señor sin mancha, sin contaminación. Con la palabra, límpianos para que podamos vivir por el Señor. Danos fuerza, ánimo y todas las cosas. Señor, esté juntos con nosotros hoy con la palabra y enséñanos cada uno con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús que nos ama. Amén. Hoy vamos a aprender juntos sobre el tema de Gedeón, no oración, que en coreano se parece mucho. Pero bueno, tendría que empezar más piadosamente, pero vamos a aprender sobre Gedeón. Por eso vamos a aprender sobre 3 cosas sobre Gedeón. Vamos a pensar 3. Primero es que el pensamiento de Dios es diferente que el pensamiento del hombre. Al aprender juntos sobre esto, tenemos que dejar mis pensamientos y seguir al pensamiento de Dios. Esto es lo primero que vamos a pensar juntos. Y segundo, es que como los 300 soldados que han sido fieles en la voluntad de Dios, vamos a recibir lecciones por medio de ellos. Y tercero, Gedeón, después de acabar la guerra, fue fascinado por los zarcillos y cayó en idolatría. Y por medio de esto nos hace pensar la palabra de Dios. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Primero, vamos a pensar la diferencia entre nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Vamos a ver juntos Isaías 55, que conocemos muy bien. Isaías 55, versículo 8 a 9. Versículo 8-9, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es el creador y el hombre la criatura, por eso el pensamiento humano no puede llegar al mismo pensamiento de Dios. Aunque Adán fue el hombre más sabio y Salomón recibió la sabiduría de Dios y era persona más sabia, pero aún así Adán o Salomón no puede llegar al pensamiento de Dios y esto es algo muy obvio. Y además, después de Adán, el hombre se apartó de Dios, cada uno a su camino. El hombre apartado de Dios tiene pensamiento cada vez más lejos de Dios. Y si se aleja con Dios, finalmente tendrá un pensamiento totalmente al contrario con Dios, pero uno mismo piensa que es el pensamiento correcto. Los gentiles que apartaron de Dios tienen pensamientos totalmente diferentes que de Dios, pero aún así piensa que sus pensamientos son correctos y son perfectos. El hombre, cuando recibe la salvación, vuelve a Dios. Por eso su pensamiento se vuelve cada vez más semejante que el de Dios. Por eso cuando la fe se crece, puede tener pensamiento cada vez más cerca con el de Dios. Si mis pensamientos son igual que el pensamiento de Dios, significa que este hombre tiene una fe crecida. Pero si tiene un pensamiento diferente que Dios, y si uno quiere establecer su pensamiento, podemos conocer que es un hombre de poca fe. El pensamiento humano
tiene una dimensión baja porque pertenece a la tierra. Y el pensamiento de Dios es del cielo. Desde el cielo mira a la tierra. Por eso tiene una dimensión alta. Podemos comparar con Badu, que el hombre puede que tenga el nivel 7, pero Dios 10. Como el pastor Chong Hyun-Hong dice muchas veces que una persona que no sabe jugar Badu, aunque piensa de todo, no llega a jugar bien. Pero el que juega bien, pues con que mire desde arriba ya sabe, ¿no? Poner el cuarto paso o el quinto paso, ya tiene sus ideas. No sé si hay personas que tienen nivel 10 en Badu, pero si tiene hasta ese nivel puede ver, ¿no? El siguiente camino y el siguiente camino. Pero uno que tiene nivel 7 o 8, aunque intenta poner Badu, pero no ve el camino. Igualmente, hombre apartado con Dios, aunque con su pensamiento quiere planificar, pero eso es pensamiento humano y es un camino para perdición. Por eso el hombre tiene que dejar sus pensamientos y seguir, tomar el pensamiento de Dios, el camino de Dios. Y este es el hombre más sabio. Hoy vamos a ver sobre Gedeón, vamos a ver el texto principal. Jueces capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13, leamos juntos. Y Gedeón les respondió: Oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí aparece pensamiento de Dios y pensamiento del hombre. Diferente pensamiento está en que el pensamiento de Gedeón era que Dios nos ha desamparado, Dios no está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué sufrimos tanto? Esto era su pensamiento. Él vio el ambiente y sacó la consecuencia, que estamos sufriendo es porque Dios nos ha desamparado y no está con nosotros. Esto es el pensamiento de Gedeón, pensamiento humano. Pero sin embargo, el pensamiento de Dios es diferente. El ángel de Jehová dice aquí: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora en la situación de Israel es difícil de pensar o de creer que Dios está con ellos. Pero por eso Dios no estaba realmente con Israel. ¿Realmente Dios abandonó a Israel? No es así. En el momento de sufrimiento, Dios también estaba con Israel. Dios vio su sufrimiento y también consideró su sufrimiento y apareció a Gedeón para salvarlos. El pensamiento humano es que estoy sufriendo es porque Dios no está conmigo, pero sin embargo, ese momento Dios dice también que yo estoy contigo. Y también tenía diferente razón. Dice Israel y dice Gedeón que estamos sufriendo porque Dios no está con nosotros, pero sin embargo Dios dice: sois vosotros los que habéis desamparado a mí y por ese pecado estáis sufriendo. ¿Qué es primero, el pecado o es primero el sufrimiento? El hombre piensa en sufrimiento, pero no en pecado. Sin embargo, Dios dice que por el pecado vino el sufrimiento. La razón es porque vosotros me habéis desamparado. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era la razón, ¿no? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años.
Hacer lo malo era la razón de por qué sufrieron, pero los israelitas solamente pensaron que están sufriendo, que Dios les ha desamparado, pero no pensaron en su pecado. Esto está equivocado. Aquí aparece la primera diferencia. Nosotros en medio de sufrimiento clamamos, ¿dónde está Dios? Pero en ese momento Dios nos dice, yo estoy contigo. ¿Por qué Dios me has desamparado? Dios nos dice, eres tú quien me has desamparado. Nosotros muchas veces insistimos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas y desamparamos a Dios, pero en ese momento tenemos que pensar que Dios nunca nos desampara. A los salvos Dios nunca desampara. ¿Soy yo quien abandoné a Dios? ¿Soy yo quien desamparé a Dios? ¿Soy yo que hice algo mal, equivocado ante Dios o no? Esto hay que examinar primero. Y segunda diferencia de pensamiento aparece aquí en versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí habla de varón esforzado y valiente. Y el versículo 14 dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le llamó a Gedeón como varón valiente y dijo que tú salvarás a Israel, que yo te envío. Si este es el pensamiento de Dios, ¿cuál es el pensamiento de Gedeón? El pensamiento de Gedeón dice desde el versículo 15, leamos juntos. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Pensamiento de Dios y el pensamiento de Gedeón eran diferentes, incluso al ver a uno mismo, porque Gedeón veía a sí mismo como un hombre muy pequeño, que su familia es pobre en Manasés, y que él es el menor de la casa de su padre, puede ser hijo más pequeño. Esto fue su autoevaluación. Puede ser un dato objetivo o evaluación objetiva, pero el pensamiento de Dios es diferente. Dice que tú no eres pequeño, sino tú eres un varón valiente, y que yo te envío. Tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. En realidad, en esa situación es difícil de aceptar la palabra de Dios, porque Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Estaba, sacudiendo el trigo en el lagar. Conocen el lagar, ¿no? Para hacer vino usan un recipiente grande y entra dentro, lo pisan para que pueda exprimir el vino. O sea, así de grande. El tamaño, no sé, depende del tamaño, pero no es muy grande. Normalmente, ¿dónde lo hacen? Normalmente hacen en la era. La era es muy grande, ¿no? Muy amplio el sitio. Pero el lagar es muy pequeño. Pero dentro del lagar, un hombre en la noche está sentado allí, trabajando y viendo si alguien le está mirando o no, porque si alguien le mira, le puede quitar. Trabajando así, solamente puede llegar a tener lo que uno consume. Trabajando así por la noche dentro, escondido. Pero de repente aparece alguien y le dice, varón, valiente. Está burlando, ¿no? Puede uno pensar así. Porque uno mismo se mira muy avergonzoso. Yo estoy haciendo en mi era, pero escondiendo. ¿Pero qué estoy haciendo yo? Pero tengo que sobrevivir. Pero no sé si alguien le puede preguntar, ¿pero quieres vivir de esta manera? Pero aún así está intentando sobrevivir, ¿no? Trabajando en el hogar. Pero uno le dice, varón valiente, al escuchar esto puedes sentir, me está burlando. Y aunque uno quiere valorarse a uno mismo positivamente, pero Gedeón se encuentra en una situación que no puede pensar como un varón fuerte o valiente. Pero sin embargo Dios le dice que tú eres un varón valiente, que tú salvarás Israel de madianitas. Pero ¿cuál era correcto? ¿El pensamiento de Gedeón o pensamiento de Dios? Pensamiento de Dios.
Gedeón realmente fue un varón valiente. Él con 300 hombres derrotó a 135.000, es decir, 1 contra 450. Él fue la cabeza de los 300 soldados, era el líder. Realmente fue un varón valiente. Hoy en día también su nombre es muy famoso. Existen organizaciones de Gedeones internacionales que distribuyen gratuitamente la copia de la Biblia. Gedeón fue un juez que ganó la mayor victoria entre los jueces. En esa época no había nadie como Gedeón, pero él mismo no pensaba así. Vamos a pensar en el caso de Saúl. Saúl era un hombre, un rey, pero Saúl al principio, cuando se hizo rey, ganó grandes guerras. Él tenía talento de ser gran rey, pero sin embargo, ¿cómo pensaba Saúl de sí mismo? Él pensaba que él es el más pequeño de tribu de Benjamín. Él no es un hombre que pueda ser rey, que él no está aquí para Dios o para su pueblo, sino ha venido para buscar su oveja perdida. Pero ¿cómo puedo ser yo el rey de Israel? Pero sin embargo, Dios le dijo que tú serás el rey de Israel. Entonces, ¿quién dice la verdad? La palabra de Dios. Él pensaba que es el más pequeño, pero esto fue una evaluación objetiva. Sin embargo, Dios tenía una vista más amplia que este pensamiento objetivo y le vio como el rey de Israel. Moisés también. Estuvo 40 años como pastor de ovejas en la tierra de Madián. Objetivamente es un pastor de ovejas, pero sin embargo Dios llamó a Moisés y le dijo que te enviaré a Faraón y sacaré a Israel a través de ti. Pero Moisés evaluó a sí mismo objetivamente. Yo, que soy tan mayor, solo he sido pastor de ovejas. ¿Quién soy yo para ir a Faraón para salvar a mi pueblo? Envía a quien tienes que enviar, pero que no yo. Pero sin embargo Dios dijo que tú eres esa persona a quien tengo que enviar. De hecho, Moisés hizo éxodo a Israel y ha escrito 5 libros de Pentateuco. Se convirtió en el gran profeta del Antiguo Testamento. No es importante cómo pienso yo de mí, o tampoco es importante cómo piensa otra persona de mí, sino cómo dice Dios, mi creador, de mí. Este es el pensamiento, la evaluación más correcta. Mi valor es incalculable, especialmente los salvos, es infinito nuestro valor, porque es la sangre de Jesús, el precio de la sangre de Jesús. Dios desechó a Jesús y escogió a mí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a Jesús para escogerme a mí. Para Dios mi valor es así de grande, pero sin embargo el hombre menosprecia a uno mismo. Los profesores que estamos aquí igualmente, Dios nos dice varón valiente. Y no solo varón valiente, sino nos dice real sacerdocio. Somos pueblo escogido de Dios, la nación santa. ¿Esa evaluación es correcta? Si nunca he pensado de mí que soy el real sacerdocio, entonces hay que cambiar nuestro pensamiento. Dios dijo que yo te llamé. Si uno piensa que estoy aquí porque sí, hay que cambiar su pensamiento, porque no hay nadie que está aquí porque sí, sino es Dios quien nos llamó. Si estamos en la llamada de Dios, yo soy la nación, yo soy el real sacerdocio, soy el pueblo suyo y soy su tesoro especial. Hay que cambiar mi pensamiento. En la Biblia nunca nos ha dicho que uno guardando su pensamiento y esto al final era correcto, no. Moisés dijo que yo no soy hombre quien pudo ir. Y le dijo Dios, mete tu mano y luego sácalo. Y tuvo la lepra. Le enseñó que es Dios quien le escogió. Dios le dijo a Saúl que yo te llamé para que fuera el rey. Y para eso le enseñó señales, le enseñó cómo el Espíritu Santo le conmovió. Con todas estas experiencias, él estuvo seguro de que Dios le llamó. Gedeón también. Él pensaba que yo no soy
el varón fuerte que puedo salvar a Israel. Le pidió a Dios señales y Dios le enseñó señales. Al principio entregó a Dios la carne, panes sin levaduras y caldo, y Dios encendió el fuego y lo quemó. Le enseñó esa señal. Y luego con el vellón probó a Dios, que en principio solamente el vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Y después toda la era estaba mojada y solamente vellón seco. En general dice que este vellón representa a Israel, que cuando Dios está con Israel, Israel puede recibir todas las bendiciones del mundo. Pero sin embargo, cuando Dios se aparta de Israel, Israel se convertirá como este vellón seco. Porque el rocío representa la gracia, que la gracia de Dios se llenará en los gentiles. Representa también la era de gentiles, la era de pueblo escogido. Si Dios está con Israel, toda la gracia del mundo estará en el vellón. Pero como todavía está inseguro, Dios le enseñó que con un pan de cebada hizo caer al campamento en el sueño. De esta manera le enseñó que Dios estaba con Gedeón. Dios estaba con Gedeón y él es un varón fuerte. Esto es un hecho real. Yo soy llamado como profesor para hacer este trabajo de salvar las almas perdidas. Este también es un hecho real. Independientemente de cómo yo pienso de mí, pero Dios me consideró fiel, me dio este cargo de trabajo para salvar las almas perdidas. Esto es un hecho real. Por eso hay que tener orgullo en esto. Gedeón es un soldado valiente y nosotros que somos salvos y hemos convertido en profesores también podemos ser soldados valientes. Si a través de nosotros un alma puede recibir la salvación, esto es incomparable con cualquier trabajo del mundo. 2 o 3 personas reciben la salvación o algunas personas se desvían al mundo, pero a través de nosotros se vuelve a Dios. Entonces, como Daniel dice, que los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros somos realmente soldados valientes. Independientemente de cómo pensáis ustedes, este pensamiento puede ser incorrecto y hay que tener el pensamiento de Dios. Y tercero es la diferencia de pensamiento en la hora de preparar la guerra. Aquí en capítulo 6, versículo 34, desde el versículo 33. Pero todos los madianitas y malecitas y los de Oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Aquí vemos que Gedeón está preparando la guerra. Como atrás dice que estaba 135.000 madianitas. Para luchar contra ellos, ¿cuán preparación tener que tener? Hay que tener muchos soldados, ¿no? Y también hay que tener armas. Pero Israel en ese momento no tenía mucha arma. Como sabemos, hasta antes de David, era civilización perforadora. Israel no tenía buenas armas para la guerra. Tenía que juntar muchos soldados. Reunieron 35.000 y tenía que tener muchas armas, pero no lo tenían. Preparando la guerra seguramente han sentido muy triste porque tenía que preparar bien, pero sin embargo, a ver si podemos conseguir más personas, más soldados. Al principio los abiezeritas se reunieron con él y luego envió mensajeros por Manasés y se juntaron con él. Y luego a Aser, a Zabulón y a Neftalí. Seguramente ha pensado de ir a reunir más personas, pero es diferente cómo Dios le dijo preparar la guerra. Primero le dijo que destrozara los ídolos de la casa de tu padre. Pero está preparando la guerra y no es el momento para destrozar ídolos. Pero sin embargo Dios le dijo que antes de ir a la guerra primero destroza los ídolos. Esto es primero. Gedeón entregó la carne, panes sin levadura, el caldo a Dios. Le hizo reverencia.
Ahora no solo tú, sino tu familia hay que ser entregado a Dios. Destroza los ídolos, empieza con esto. Ha reunido mucha gente, pero Dios dijo que hay demasiadas personas, déjales volver. La verdad que 135.000 y 32.000 he calculado es 1 contra 450, pero 1 contra 400, perdón, es 135.000 contra 32.000, o sea, 4 contra 1. Si es 4 contra 1, tiene desventaja la guerra, pero si lucha con toda fuerza puede llegar a ganar. Puede llegar a ganar, pero tiene más posibilidad de perder, pero Dios dijo que sois muchos. Dios dijo que son muchos y los que tienen miedo que volvieran. Y volvieron 20.000 y ahora quedan 12.000. Y Dios dijo otra vez que son muchos y les hizo volver a los que tomaron agua sin cuidado y quedó 300. Entonces, calculando entre 135.000 contra 300 es 1 contra 450. Si es 1 contra 4 a lo mejor pueden llegar a ganar, pero si es 1 contra 450, sin ayuda de Dios es imposible de ganar. Pero Dios le hizo preparar la guerra de esta manera. Dejarles volver era estrategias de preparación de la guerra. Para el hombre, juntar más personas es la preparación, pero Dios dijo, los que tienen miedo y los que no saben discernir el tiempo, que se vaya a casa. Eso fue la preparación. Si fuéramos nosotros, seguramente preparábamos espada, escudo, pero Dios dijo que prepararan trompetas, teas y cántaros. Es muy diferente con el pensamiento humano. Con esas armas, con este número de soldados, ¿cómo pueden ganar esta guerra? De hecho, después de ganar la primera guerra, Zeba y Zalmunna huyeron, y en ese momento 300 soldados persiguieron a Zeba y Zalmunna, y los que estaban con ellos eran 15.000 personas. 300 están persiguiendo a 15.000 los que estaban con Zeba y Zalmunna. Es decir, 1 contra 50. ¿Cómo puede entender esto? En la película 300, ¿no? Antes en bachillerato hicieron un film de esto. La verdad que es inexplicable, ¿no? 300 iba a exterminar a los filisteos, aunque no llegó a exterminarlos, pero con 300, ¿cómo puede luchar contra miles de personas? Pero esto en la historia fue real. 300 contra 135.000. Y lo más maravilloso es que aquí en capítulo 8, Jueces capítulo 8, versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Aquí dice Gedeón y ¿con cuántos? Con 300 hombres. Si vemos aquí podemos ver que ni un hombre murió. ¿Y los enemigos cuántos murieron? 12.000 murieron. Pero de los 300 hombres nadie murió. O sea, esto es imposible en la historia. Pero sin embargo, realmente ocurrió esto porque la Biblia es verdad. Pero ¿por qué no murió ni un hombre? Porque ellos peleó entre ellos. Israel no tenía arma. Israel después de lanzarles el fuego, después de romper cántaro, lanzarles el fuego y tocar trompeta, tiene que hacer algo, pero no tienen nada. De verdad era una situación impaciente, pero ellos lucharon entre ellos. Se mataron entre sí y murieron 12.000, y entre los israelitas no murió ni un hombre. En la preparación de la guerra podemos ver cómo tenemos que preparar la guerra de Dios. Cuando nos ocurra algo grande o cuando preparamos la guerra de Dios, hacemos muchos planes humanos, que necesitamos esto, necesitamos lo otro. No significa que no lo necesitamos, pero primero hay que pensar, ¿qué será la manera de Dios? Primero hay que orar y buscar la manera de Dios y obedecer a su manera. Esa es la mejor preparación de guerra. Y al contrario, sin buscar el pensamiento de Dios, sino que uno mismo prepara la guerra a su manera, entonces para los ojos humanos puede que sea correcto, pero puede llegar a fracasarse. De hecho, cuando Israel no tenía buena fe y cuando hubo guerra, siempre luchaba a su manera. Vamos a buscar Isaías 31.
Isaías 31. Desde versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Leamos juntos, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Versículo 2. Pero él también es sabio y traerá en mar. Cuando levanta guerra, cuando Asiria atacó a Israel, lo primero era enviar mensajeros a Egipto para pedir ayuda. Ellos confiaban en caballos, en jinetes, y no buscaban a Dios. Esto no es buena preparación de guerra. Dios, ¿cómo hizo preparar la guerra a Gedeón y los soldados? Primero hizo volver, y solamente quedó 300. Con 300, ¿qué va a hacer? Son demasiado débiles. Gedeón, ¿qué habrá pensado? Yo soy el más pequeño. ¿Y los 300 qué habrán pensado? Nosotros somos muy pocos, somos muy débiles. ¿Y luego qué hicieron? Por eso, si Dios no está con nosotros, no vamos a poder ganar. Seguramente han pensado esto. Dios dijo que es fuerte cuando somos débiles. Pero Israel podía pensar que no somos débiles, porque era 32.000. Pero Dios hizo que volvieran para que sepan que son débiles. Y realmente cuando son débiles, cuando confían realmente solo en Dios, están preparados para la guerra. ¿Cuándo estamos preparados para la guerra? Cuando yo pienso, cuando yo sé que yo soy débil, sin la ayuda de Dios yo no puedo ganar esta guerra. Cuando confío solo en Dios, obedezco solo a Dios, Dios nos dice que ahora ha preparado bien para la guerra. Pero si uno piensa, yo puedo hacer algo, o puedo confiar en otra fuerza, entonces Dios es sabio y traerá el mal, dice. Preparando la guerra, uno hay que saber que es débil y confiar solo en Dios, buscar solo a Dios. En el retiro de verano, en el retiro de invierno, en los seminarios, cuando quiere evangelizar a alguien, primera preparación de guerra es reconocer que uno es débil, meditar profundamente esto y buscar solo a Dios. Esto es la mejor preparación de guerra. Isaías 22. Isaías 22, desde versículo 5. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar a monte. Y Elán tomó aljaba y con carros y con jinetes, y Kir sacó escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de caballo acamparon a la puerta. Ahora Jerusalén estaba sitiada, estaba en una situación muy peligrosa. En ese momento Israel hizo esto, en versículo 8, y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas de bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, y se multiplicaron, y recogisteis las aguas de estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas de estanque viejo. Han hecho todo lo que podía hacer como humano. Luego leamos juntos. Y no visteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Antes de hacer la reunión entre ellos hay que orar. Antes de que las personas se reúnan, primero hay que orar a Dios. Hay que reconocer su debilidad y buscar la ayuda de Dios. Esta es la mejor preparación de guerra. Los 300 soldados confiaron a Dios y por esa fe logró la victoria de la guerra. Y lo asombroso es que ninguno murió. Esto es imposible, pero sin embargo, nadie murió. Nadie murió. Por eso podemos pensar que la razón del sufrimiento es diferente el pensamiento de Dios y el pensamiento humano.
Y es diferente pensamiento de Dios y pensamiento humano de uno mismo. Y la forma de preparación de guerra es diferente, Dios y el humano. De Gedeón, de los 300 soldados, podemos pensar que el pensamiento humano es vano. Solamente el pensamiento de Dios es perfecto. Pensando en esto profundamente nos hace confiar a Dios. Esto es lo primero que quiero decir. Primero de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, desde versículo 18 a 20. Leamos juntos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Por eso cuando uno estudia o cuando lee la Biblia o estudia conocimiento del mundo, uno hay que reconocer ante Dios que yo soy ignorante y pedir a Dios que me enseñe la Biblia. Este es el primer secreto para aprender la Biblia. Cuando preparamos el temario o clase, lo primero que tenemos que hacer es no confiar en mi conocimiento, en mi experiencia, sino reconocer, confesar a Dios mi debilidad y pedir a Dios enseñarme qué es lo que tengo que enseñar. Hay que pedir a Dios. Este es lo más importante a la hora de preparar el temario y la clase. Vamos a buscar la Biblia. Salmos 32. Salmos 32, versículo 8. Versículo 8 y 9, leamos juntos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí vemos que no seamos como caballo o como el mulo. Aquí habla de caballo y el mulo. Hay gente que dice que el caballo es rápido, que va más rápido de lo que el amo quiere. Y por eso con el freno le frena, ¿no? Pero el mulo es muy lento, que el amo quiere ir más rápido pero no va. Por eso le da azotes. Debe de ir por los mismos pasos como el Señor quiere, pero va más rápido que el Señor, entonces Dios le frena. O si va más lento que el Señor quiere, entonces le da azotes para que camine más rápido. Si yo estoy más adelante que el paso del Señor, puede encontrar con aflicción. Y si voy más lento que el paso del Señor, puedo recibir azotes. No hay que ir más rápido ni más lento que el Señor, sino hay que caminar mismos pasos que el Señor. Este es nuestro camino. Segundo, a través de Gedeón y los 300 soldados vamos a recibir unas lecciones. No hay mucho tiempo, por eso vamos a hacer corto. Jueces, capítulo 8, versículo 4. Jueces 8, versículo 4. Vamos a leer juntos otra vez. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Aquí habla de los 300 soldados. No están escritos sus nombres. Creo que son personas que trabajaron en trabajo del Señor sin nombres, sin alumbrar su luz. Estos 300 soldados querían salvar su nación y ante los ojos de Dios son personas que obedecieron al instante a Dios. Ellos no tuvieron miedo en la guerra y también sabían distinguir el tiempo. Por eso cuando tomaba agua también estaba velando. Y en la guerra fueron personas que obedecieron 100%. Cuando dijo hay que traer trompetas, teas y fuego en la guerra, entonces seguramente en los 300 hombres
podría haber un par de personas que dijeran al contrario, que con esta manera no podemos, tenemos que preparar algo más, ¿no? Es que no me gusta esta estrategia, tampoco el alma, tampoco me gusta el número de personas que estamos. Pero ni un hombre se quejó en esa situación. Incluso después de que 120.000 personas murieron y cuando quedó 15.000, ellos como se escaparon, los soldados podían decir, mira, ya estamos cansados, no vamos a perseguirles, déjalos ir, porque estamos cansados, ¿no? Porque muy cansados, 300 contra 120.000, ¿no? Murieron 120.000 y ahora hay que perseguir 15.000. Para perseguirles es muy cansados, ¿no? Y no han comido bien porque estaban persiguiendo, luchando continuamente. Solamente no tenía comida, tenía que ir a pedir comida en el pueblo y así. Están escapando y nosotros estamos súper cansados. Podrían decir que, mira, dejamos de perseguirles, pero ni un hombre se quejó, sino que persiguieron continuamente. Podemos ver un contraste con los de Efraín. Los de Efraín, si leemos en Jueces, ellos están quietos en la guerra, pero cuando están ganando la guerra, ellos salen y pelean un poquito y dicen, ¿por qué no nos ha llamado? Y se enfadan. En el libro de Jueces aparece en la época de Gedeón también. Gedeón envió mensajero a Efraín para que vayan a perseguir a los soldados que quedaban, los que sobraban, y fueron y mataron a los soldados que quedaban de Oreb y Zeeb y los mató en Lagar. En ese momento ellos han dicho muchas cosas. En realidad Gedeón hizo todo y ellos solamente hizo lo que sobraba, pero ellos dicen, ¿por qué no nos han llamado desde el principio? Hemos hecho un gran trabajo. Ellos empezó a jactar lo que ellos hicieron y querían que les reconocieran y querían ser evaluado grandemente lo que ellos hicieron y parece que querían que le reconozcan, como los políticos después de elección dice que soy yo, que yo hice bien, tú hiciste mal, que cada uno empieza como a decir yo soy el mejor, yo hice lo mejor, así, ¿no? Pues Efraín nos muestra ese aspecto. Hizo un poquito, pero diciendo que ha hecho mucho. Los que podía decir esto no son los de Efraín, sino los 300 soldados. Solo los 300 soldados podían decir esto. Pero sin embargo, en la guerra o después de la guerra, estos 300 soldados no han pedido ninguna recompensa, ni evaluación, ni que reconozcan, sino que no sabemos lo que ha pasado con ellos, que cada uno ha vuelto a su pueblo, a su tierra y a su vida. Es lo mejor, lo más hermoso, de no jactar lo que uno ha hecho, sino que sin nombre, sin alumbrar su luz, solamente para trabajo de Dios, hizo lo que tenía que hacer y después ha vuelto a su posición. El aspecto de Efraín nos enseña que esto es un aspecto que necesita ser reprochados, ¿no? Porque no hizo mucho y después requiere recompensa, requiere jactancia. Y no solo los de Efraín, sino también los de Sucot y los de Peniel. También son aspectos que requieren reproche, ¿no? Porque todo Israel estaba en guerra y los 300 soldados lucharon en nombre de Dios. Ahora solamente falta exterminar los soldados que quedan. Ellos no solamente no ayudaban ni participaron en la guerra, incluso no quisieron dar pan a los soldados de Dios que están pasando por su pueblo, por su tierra. Y les ha profanado diciendo que ¿están ya Ceba y Zalmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? O sea, les echó. Ellos siendo el mismo pueblo, luchando misma guerra de fe, no tenían que decir esa palabra. Ellos son uno, ¿no? Todo Israel son hermanos, hermanas, mismos hermanos, hermanas. Están luchando, dedicando su vida
si uno no puede ayudar, por lo menos apoyar psicológicamente, materialmente, esto es algo normal, pero es como decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Cuando les ha pedido el pan, les ha burlado y les ha echado. Es digno de ser condenado, ¿no es así? Esto nos hace pensar mucho. Tenemos escuela bíblica, ¿no? Infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Cuando hay seminario de infantil primaria, ¿qué hay que pensar en secundaria y bachillerato? Justo tenemos seminario bíblico esta semana, por eso lo digo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo para que yo vaya allí? No hay que pensar así. Si hay seminario en secundaria, ¿qué hay que pensar en bachillerato? ¿Qué tiene que ver esto conmigo que yo estoy en bachillerato? No hay que pensar así. Cuando hay seminario en bachillerato, en secundaria, ¿qué hay que pensar? Aunque no voy físicamente, pero por lo menos darle el pan, ¿no? Porque está trabajando mucho, pues comprarle un trozo de pan, ¿no? Aunque no estoy junto, esto es algo normal, es obvio, porque somos un pueblo, mismos hermanos, hermanas. Pero los principales de Sukkot y los principales de Peniel se burlaron y los rechazaron sin ningún remordimiento. Después de la guerra, Gedeón vino y destruyó estos dos pueblos. Pero esto fue una venganza privada. No, yo pienso que no. Que Dios a través de Gedeón les juzgó. David también, ¿no? Hubo muchos casos semejantes. Dios a través de David y a través de Gedeón hizo este juicio. Nosotros también igual. Si solamente pensamos en nosotros y no pensamos en nuestro alrededor, como decir, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Entonces, esto puede ser reprochado por Dios y ser juzgado por Dios. Como Gedeón y los 300 soldados, nosotros también tenemos que luchar en silencio, obedeciendo y agradando a Dios. Ellos ganaron la guerra, pero después Gedeón pidió zarcillos de oro, pero sin embargo estos hombres no han pedido nada, solo que cada uno se fue por su camino. Con esto podemos recibir lecciones. Y por último vamos a ver Jueces 8, versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Versículo 24, leamos juntos. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Aquí era la debilidad de Gedeón. Gedeón rechazó el honor y la autoridad. Y también rechazó ser elevado por los otros. Pero sin embargo, pidió zarcillos de oro. Parece que tenía debilidad en los materiales. En los zarcillos de oro fue quitado su corazón. 135.000 madianitas no podían ganar a Gedeón, pero el diablo con un trozo de oro le hizo caer. Pidió el oro y con esto hizo un efod y lo guardó. Y a través de esto, el pueblo de Israel idolatraron después. Este efod es una ropa para vestir sumo sacerdote en la hora de echar suerte. ¿Pero por qué hizo efod Gedeón? Pienso que tenía alguna razón política, pero por esto el pueblo de Israel fue quitado. Y Gedeón le fue quitado su corazón por los materiales. Y por esto el pueblo de Israel se apartó de Dios. Sansón tenía mucha fuerza, pero era débil en el sexo opuesto, le fue quitado los ojos y luego murió. Gedeón era débil en los materiales y por eso se fracasó.
Saúl era débil en el poderío, por eso, por la envidia, se fracasó. El sexo opuesto para Sansón, los materiales para Gedeón y el poderío para Saúl son tres armas que el diablo usa más frecuentemente para hacer caer al hombre. El honor y la envidia son la primera, la tentación de sexo opuesto y luego tercero es la tentación de los bienes. Los cristianos podemos ganar dinero y podemos convertirnos en ricos si cerramos un poco los ojos, pero se nos quita todo. Gedeón tenía todo talento, pero por estos zarcillos de oro fue caído. El diablo de la misma manera nos dice, aunque tú puedes ganar las tentaciones del mundo, persecuciones del mundo, pero yo conozco tu debilidad. No es que te conozco lo que hiciste en el verano pasado, sino sé dónde es tu debilidad. Y con esto nos ataca. Realmente es así. El diablo mira lo que hay en mi corazón y me da lo que yo quiero. El que le gusta dinero le da dinero, dinero, dinero. El que tiene interés en sexo opuesto le hace pasar a las mujeres delante de él. El que tiene envidia de poderío le da oportunidad para eso. Pero al contrario, el que quiere hacer la voluntad de Dios, de la igual manera, Dios le da oportunidad de hacer la voluntad de Dios. El que quiere salvar las almas perdidas, Dios le enseña almas perdidas. El que quiere servir a otros, le da oportunidad de servir. Depende de dónde está mi corazón, tendrá diferente resultado. Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi debilidad? Hay que saber esto y no se ha quitado nuestra vida para esto. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, versículo 26. Desde 24 os leo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis de tenerlo hasta que yo venga. 26, leamos juntos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Aquellos que han sido usados, pero que se cayeron ante Satanás, no podrán tener la autoridad sobre las naciones. Tenemos que guardar hasta el final. ¿Cómo puedo guardar hasta el final? Vamos a ver una cosa más. Primero de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 y 9, leamos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuestes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo hay que hacer para confirmar hasta el fin? Para ser irreprensibles ante el Señor. Versículo 9 nos dice la respuesta. Fiel es Dios, por el cual fuestes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? En la iglesia. ¿Dónde es en Cristo Jesús? En la iglesia. ¿Dónde es dentro del Espíritu Santo? En la iglesia. Si estamos permaneciendo en el cuerpo del Señor, la iglesia, y enseñados por la iglesia, obedecer a la iglesia, esto es la manera del Señor para guardarnos. Por eso, ¿cómo podemos estar firme en el Señor y no caernos? Aunque se nos olvida todo, no hay que apartar del cuerpo del Señor la iglesia. Si tenemos este pensamiento con que estemos pegados en la iglesia, ese hombre puede ser un hombre irreprensible. Por eso, estar sentado en el cuerpo del Señor de la iglesia, ustedes sois benditos.
estamos aquí sentados, pero había muchísimas personas que estaban aquí sentados y se han apartado, pero nosotros que estamos aquí sentados, si podemos llegar a estar aquí hasta el día que el Señor venga, podemos ser hombres irreprensibles y podemos ser el que venciere y el que guardará hasta el final y obtener gloria ante el Señor. Espero que puedan sentar en el cuerpo del Señor la iglesia hasta el día que Él venga. Vamos a orar juntos y terminamos. Señor, gracias. Hoy, a través de Gedeón y los 300 soldados, hemos aprendido unas lecciones. Señor, ayúdanos como salvos, ser fieles ante ti. Y si tenemos debilidades, ayúdanos a reconocerlos. Y ayúdanos para que el diablo no se meta en ese espacio de nuestra debilidad. Señor, hasta que tú vengas, queremos permanecer en la iglesia y ser obedientes en silencio ante ti. En el nombre de Jesús, amén.